Queridos amigos, estamos en un podcast ahora junto a un nuevo invitado, Christian Anders, cofundador de Green Ticket. Bienvenido, Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido tú. Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros. Estamos acá en el día previo ya al evento número 2 de Regenera. Así Este es. evento que ha sido muy interesante, donde hemos hablado de biodiversidad y hemos hablado también ahora de Descarbonización. descarbonización. Cuéntanos un poco, ¿cómo nace esta idea del evento Regenera, que tiene 2 días muy importantes en distintos meses, con gente que viene a nivel internacional? Cuéntanos un poco en qué consistió el primer día del evento, que fue en junio, y ahora el evento que vamos a tener mañana. Bueno, son dos fechas. Bueno, la primera ya ocurrió en junio y la otra es mañana. La primera fue biodiversidad Ujú. y la segunda es descarbonización. Y un poco lo que buscábamos con el Regenera era adelantarnos un poco a tendencias que se vienen en sostenibilidad. Por ejemplo, todo el tema de Nature Positive o naturaleza positiva. Ujú. Y queríamos dar un poco vuelta a todo lo que está pasando con la sostenibilidad. En el último tiempo la sostenibilidad se ha hecho muy política, fue tomada por un sector político y a nosotros empezamos a ver, cuando empezamos a trabajar con distintas empresas en distintos sectores, nos empezó a pasar la cuenta eso. No te pongo un caso súper cercano, que trabajamos con unos agricultores del Valle Aconcagua. Y cuando íbamos era súper chistoso, pero empezábamos, era un requerimiento, un comprador europeo de Ujú. palta, y ellos tenían que cumplir ciertos estándares en temas hídricos y de biodiversidad y nos decían literalmente, no, esto es del Boric, esto es de los pelos morados. Entonces empezamos, nos costó mucho como escalar con ellos, a que empezaran a implementar, porque como te decía, estaba muy politizada la sostenibilidad y estaba llevada a un lado que la verdad creemos que no tiene nada que ver. La sostenibilidad hoy en día son términos o son acciones que las empresas y las industrias tienen que llevar a cabo porque son políticas internacionales que al final están definiendo también el rol a nivel mundial dentro de las empresas de cómo ser más sostenible y más sustentable. Coméntanos un poco igual para dónde va la biodiversidad, la sostenibilidad y la descarbonización. Nosotros el tema biodiversidad lo estamos llevando mucho a lo que son los servicios ecosistémicos. Si Ujú. una empresa, por ejemplo, opera en el mar o necesita un río para operar, tiene que cuidar esos servicios ecosistémicos al final del día. Porque si tú no cuidas el océano donde cultivas tus peces, o sea, no los vas a poder cultivar. Entonces, o lo que nos pasa con la agricultura, muchas veces hemos visto que huertos que están cerca de zonas de conservación tienen mucho más producción que huertos que no y es porque tienen más polinizadores, hay una humedad mucho más que genera mejor condiciones para el cultivo, etcétera. Coméntanos mañana que vamos a estar hablando de descarbonización en este evento. ¿Quiénes son los speakers que vienen a nivel internacional? Bueno, viene la Lilla Ramos, que ella es Ujú. es la encargada LATAM de Science Based Target, que es la iniciativa de los objetivos basados en la ciencia, que lo que busca es generar estrategias de reducción de emisiones basadas en la ciencia. Que tú mides tu huella de carbono y te comprometes a una cantidad de reducción en un periodo de tiempo. Ujú. Eso es como principalmente el estándar más usado. Y también traemos gente del mundo de las empresas que prestan servicios, por ejemplo, como Fraunhofer, que es un instituto Sí. alemán que viene con temas tecnológicos. Viene una empresa de Paraguay que tiene un bioinsumo que ayuda a bajar el consumo de fertilizantes en un cultivo. Y eso te baja los costos, pero también se traduce en una reducción de huella de carbono. El foco que nosotros le damos a todo lo que es reducción de emisiones siempre es financiero. O sea, cómo una empresa puede hacer más con menos, cómo baja los costos y de esa manera, como lo paralelo finalmente termina siendo una reducción de emisiones. Cuando tú mides huella de carbono es como una contabilidad de todos tus consumos de energía. Y cuando quieres bajar esos consumos de energía, finalmente bajas tu huella de carbono, pero también bajas tus costos. Ahí hay una alianza también súper interesante que se está dando ya hace un tiempo entre el mundo agrícola y el mundo acuícola o Así es. salmonero. Coméntanos un poco de esta alianza, en qué consiste y cómo impacta en la descarbonización de la industria. Bueno, el 70%, el 60-70% de la huella acuícola finalmente son los alimentos y si tú te vas a los alimentos, cerca del también más del 80% son materias primas de origen vegetal. Entonces, cuando empezamos a trabajar con la industria en descarbonización, finalmente la perilla o la palanca que había que mover era el tema de los alimentos y los alimentos, la palanca que tienen que mover es el tema de las materias primas. Entonces, estamos trabajando, bueno, en distintos orígenes, en Chile, en Argentina, en Bolivia
con los agricultores para poder bajar esa huella. De hecho, mañana viene gente de RTRS, viene gente de Proterra, que son dos estándares bien reconocidos en temas de certificación de grano. Ujú. Y como te decía también, viene gente del mundo agro para poder, y bioinsumos para bajar la huella de carbono de los cultivos. Y finalmente creemos que sin agricultura no hay acuicultura. Entonces estamos un poco, yo creo, están todos en esa, un poco de ver cómo unimos esos dos mundos. Oye, Cristian, es súper interesante lo que están haciendo ustedes acá en la zona sur de Chile por intermedio de estos eventos Regenera, pero también ustedes como empresa Green Ticket están contribuyendo a nivel nacional en distintos sectores Sí. productivos. Coméntanos un poco en qué sectores están, en qué regiones y cuáles son los distintos trabajos que están realizando en Chile. Estamos trabajando, bueno, en varias líneas en el tema de biodiversidad. Estamos terminando un proyecto de ADN ambiental acá en la zona, Ujú. que lo que se busca es poder medir biodiversidad en base a ADN, eh, muestras de ADN de suelo, de aire, de agua, y te dicen qué organismos están en el lugar sin tener que ir a buscarlos o verlos o usar cámaras trampa, lo cual baja un montón los costos y es mucho más preciso. Eso lo estamos haciendo en el sur. Estamos Ujú. partiendo uno muy parecido en el norte, en San Pedro de Atacama. Los dos están vinculados a la industria del turismo. Trabajamos ADN. ADN ambiental, sí. Mira qué Como las interesante. películas de detective que Sí. pillan al asesino con una muestra de ADN, acá es lo mismo, pero estamos pillando la biodiversidad que habita el lugar. Eh, Estamos en agricultura también, estamos trabajando con un proyecto grande en el Valle Ujú. Aconcagua, ya llevamos varios años trabajando con los agricultores allí en distintas cosas. Con un grupo estamos trabajando comunidades. Por ejemplo, mucho de lo que se decía o de lo que los productores agrícolas se robaban el agua. Ajá. Bueno, empezamos a trabajar un proyecto con los APR, cosa que generar ese match entre el agricultor y su vecino. Entonces el concepto era que ni un vecino se quede sin agua. Y ahí lo que hacíamos finalmente, conectamos a una empresa agrícola que tiene mucho conocimiento de hidráulica porque tiene que bombear agua cerro arriba, y teníamos una APR que de repente fallaba, no porque no hubiera agua, porque le faltaba mantención. Entonces finalmente como que estos empresas agrícolas apadrinaron estos APR en la comunidad, entonces finalmente se genera esa sinergia. Eso es con comunidades. Estamos trabajando en un proyecto de descarbonización también en el mundo agrícola, proyectos de gestión hídrica. Tenemos un programa de huella hídrica que ya hemos medido a Ujú. varias empresas con estrategias de reducción súper importantes. De hecho, venimos llegando, estuve la semana pasada en el Valle Aconcagua, y hay un agricultor que partimos con 1000 litros y están 240. Eso es porque midió y sabía dónde estaba parado, generamos métricas de comparación entre distintos cultivos. Entonces ha bajado harto su huella hídrica, se ha tecnificado mucho el tema de la agricultura, Mm. y finalmente, bueno, ahí eso es con colaboración de la Embajada de los Países Bajos, y sin agua no hay negocio. Entonces estamos trabajando en eso igual. Qué interesante, me acuerdo hace un tiempo en una entrevista que te hicimos en la radio El Conquistador, en donde tú nos mencionabas, el que no mide no puede después generar tampoco una política, una estrategia de desarrollo, de merma, de cómo disminuir esta cantidad de huella hídrica o huella de Así es. carbono. Sí, Entonces, nosotros qué importante es medir. siempre generamos métrica y en base a eso empezamos ahí a buscar mejoras. Qué bueno. Ahora, ¿con qué mensaje podemos cerrar esta entrevista en donde nos comentes igual cuál es tu expectativa del Regenera que vamos a tener mañana, ¿no es cierto?, vinculado a la descarbonización? ¿Cuál es el foco, el principal foco de haber generado este encuentro? O sea, el principal foco es poner temas arriba de la mesa, y el principal foco siempre fue la naturaleza como tu socio estratégico. O sea, eso es como lo principal. O sea, cómo entendemos que hay un servicio ecosistémico que hay que cuidar, Ujú. y cómo logramos un crecimiento económico, que es súper importante, y paralelamente desarrollar una economía que sea más regenerativa. Excelente. Gracias, Cristian, por tus palabras. Gracias. Cuando la naturaleza crece, la economía también. Los esperamos en Regenera y muchas gracias por compartir entonces esta grata entrevista acá junto a Cristian Ander. Muchas Muchas gracias. gracias.